Capítulo 161. Se acerca el lanzamiento de Ultimate Storm. Cuando se trataba de hacer que Madara hiciera estallar monedas de oro, Uchiha Kei hablaba muy en serio y estaba emocionado. Después de todo, en todo el mundo shinobi, nadie podía igualar la capacidad de Uchiha Madara para explotar con energía dorada. Otras potencias de nivel Kage, incluso cuando se llevan a extremos emocionales, tal vez podrían estallar 2 puntos de espíritu dorado. Pero Madara podía liberar 5 de una sola vez, y seguir adelante. Su producción emocional estaba al máximo, la definición misma de un tirano que domina el mundo shinobi. Dicho esto, habían pasado bastantes días desde que el otro anciano que explotaba una moneda, Shimura Dance, había desencadenado arrebatos emocionales. ¿Qué pasó? ¿Había dejado de jugar juegos de Genjutsu últimamente? ¿O había salido de la aldea para causar problemas y simplemente no tenía tiempo para jugar? Uchiha Kei no pudo evitar sentir curiosidad. Consideró si debería vigilar a Dance. Después de todo, Setsu, que podía esconderse en cualquier lugar, era prácticamente la herramienta de vigilancia perfecta. Y además, incluso Black Setsu, la sombra más intrigante de Shippuden, ahora se movía bajo las narices de Kei. Hiciera lo que hiciera, la red Setsu informaría de inmediato. Si Black Setsu no podía escapar de su vigilancia, ¿qué posibilidades tenía Dance, el rey coronado de las ollas y los payasos de Konoha? Cuanto más lo pensaba, más razonable era Kei su plan. Decidió dar la orden la próxima vez que apareciera Big White. Por supuesto, fue un inconveniente no poder contactar a Setsu directamente. A diferencia de Black Setsu, Kei no tenía el privilegio de convocarlos cuando se lo ordenaban, y para evitar llamar la atención, nunca había mantenido a Setsu cerca. Así que la comunicación solo podía ocurrir cuando Big White se acercaba a él. Parece que tendré que encontrar una manera de comunicarme con Setsu de forma remota, murmuró Kei. Originalmente, engañar a Big White para que se sometiera era solo un movimiento secundario casual, no había pensado mucho en eso. Pero Big White resultó ser demasiado útil. Su iniciativa estaba fuera de serie, y todos los Setsu eran increíblemente fáciles de engañar. Ahora parecía que realmente querían jurar lealtad. Con eso, su juego secundario menor se había convertido en una pieza importante. Big White y el Setsu habían demostrado que a veces elegir el lado correcto realmente superaba el esfuerzo, pero con suficiente esfuerzo, aún podías reescribir el destino. Ahora el único problema era, Kei no podía hablar con Big White de forma remota. Incluso había probado una red psíquica, pero era inútil. Setsu no tenía tejido cerebral real o incluso una forma espiritual similar al alma. Esto había sido confirmado en la serie original. Cuando Orochimaru se hizo cargo de un cuerpo de Setsu, no hubo resistencia en absoluto. Su alma se fusionó perfectamente con el anfitrión, otorgándole la inmortalidad que había anhelado durante mucho tiempo. Sin mente o espíritu, las redes psíquicas eran imposibles de activar. Lo que significaba que no había una versión ninja de WeChat. Entonces, para resolver el problema, necesitaría confiar en la tecnología shinobi local. Después de pensarlo un poco, Kei decidió visitar a Orochimaru y entregarle el desafío. Creía que, como el principal científico del mundo shinobi, Orochimaru lo resolvería. No mucho después, Orochimaru miró a Kei con sorpresa en su rostro. Entonces, convertiste un Setsu, y ese Setsu luego convirtió un montón más. ¿Y todos te prometen lealtad, porque quieren probar la caca? Kei asintió. Sé que suena absurdo, pero así es como es. Tal vez sea porque son, a base de plantas. Orochimaru se quedó en silencio. Tenía 1.000.000 de comentarios sarcásticos, pero no tenía idea de por dónde empezar. ¿Te encanta la caca como un ser vegetal? Claro, tenía sentido en la teoría agrícola, pero hizo que el mundo entero se sintiera roto. Peor aún, Orochimaru había estado experimentando recientemente con un Setsu capturado y había hecho un buen progreso. Los veía como especímenes enemigos para diseccionar a voluntad. Ahora, de repente, ¿estos eran aliados? Fue difícil de procesar. Sintiendo su vacilación, Kei agregó, en realidad, no tienes que preocuparte por experimentar con ellos. Sus patrones cognitivos son completamente ajenos. Si necesita más para investigar, incluso puedo pedirle al Setsu convertido que se ofrezca como voluntario. Orochimaru parpadeó. ¿No les importaría eso? Kei negó con la cabeza. Gritan durante el dolor o la muerte, pero en realidad no temen morir. Carecen de un sentido normal de mortalidad. De hecho, si les dijera que ser diseccionados significaba que probarían la caca, todos harían fila en la puerta de su laboratorio. Después de escuchar eso, Orochimaru se quedó en silencio nuevamente, esta vez sudando.
Incluso él, con todos sus retorcidos deseos, encontró el Setsu terriblemente retorcido. Entonces, si es posible, Kei-kun, por favor tráeme tantos voluntarios de Setsu como puedas. Mi investigación ya ha hecho grandes avances. Con su ayuda, podría avanzar exponencialmente. Además, su solicitud de establecer comunicación remota con ellos, lo priorizaré por encima de todo. Orochimaru sonrió, su expresión llena de emoción y sinceridad. Estaba claramente serio y ansioso por cumplir. Después de todo, Kei ya lo había ayudado inmensamente, aclarando su comprensión de las verdades del mundo. Esta fue la primera solicitud profesional de Kei. Orochimaru no escatimaría esfuerzos para cumplirlo. Satisfecho, Kei dejó la gran biblioteca y volvió a centrar su atención en el desarrollo de juegos. Esa noche, planeaba terminar de empaquetar Ultimate Storm, comenzando la producción y el lanzamiento completos. El marketing previo al lanzamiento había comenzado hace mucho tiempo, por lo que no se necesitaba crear exageraciones. Gracias a la distribución exclusiva, el entusiasmo y la anticipación de los fanáticos ya estaban en niveles máximos. Y dado que este sería el primer juego competitivo real, y uno que había llevado un tiempo considerable desarrollarse, el estadio original utilizado para lanzamientos anteriores se había reactivado. En 3 días, Ultimate Storm tendría su debut oficial en el estadio, transmitido en vivo para que los espectadores pudieran ver a los jugadores batirse en duelo en tiempo real. Esta vez, Kei no necesitaría organizarlo él mismo. Otros podrían manejar ese trabajo. El clan Uchiha no era bueno en esas cosas, pero muchos otros clanes tenían personas capaces. Después de todo, la asociación de juegos de Konoha ahora no era solo territorio Uchiha, pertenecía a muchos clanes. Era hora de que hicieran su parte. Por lo tanto, una chica Byakugan del clan Iga y un apuesto rubio del clan Yamanaka fueron elegidos como anfitriones del evento. Capítulo 162. Madara Uchiha. Este anciano asistirá al lanzamiento del nuevo juego. Esa extraña cola, ¿entrará en producción en masa? HMPH, este anciano entiende. Debajo del santuario Naka, Madara Uchiha asintió en reconocimiento. Su rostro estaba inexpresivo, pero el destello de anticipación en sus ojos envejecidos traicionó su interés. Recogió el juego de comida otaku que el Setsus acababa de robar, aunque en realidad, había sido proporcionado directamente por Uchiha Kei y solo se había hecho para que pareciera que había sido robado. Black Setsu nunca cuestionó esto y le había dicho lo mismo a Madara. Por supuesto, Madara tampoco sospechaba nada. Y así, un esquema que comenzaba desde abajo había engañado con éxito al miembro de más alto rango de su facción. HMPH, el sabor era tan bueno como siempre. La carne de la hamburguesa era sabrosa y fragante, perfectamente equilibrada con las verduras crujientes, lo que le daba una complejidad satisfactoria. El artículo llamado papas fritas tenía una textura crujiente y venía en una variedad de sabores, algo de lo que Madara nunca había oído hablar antes. Comerlos levantó su estado de ánimo e incluso pareció suavizar el flujo de chakra, ayudando a estabilizar la mente y mejorando el refinamiento y la recuperación del chakra. Bocados de pollo frito. El color dorado era similar a la carne dentro de la hamburguesa. Primero crujiente, luego tierno, nuevamente, textura en capas, aroma sabroso y sabor reconfortante. Redujo significativamente el hambre y los nutrientes eran más ricos de lo que parecía. Podría reemplazar fácilmente las píldoras de soldado. Bollos pequeños. También delicioso, con variedades dulces y saladas. Al igual que los bocados de pollo frito, también podrían reemplazar las píldoras de soldado. No traían saciedad, solo hambre embocada, lo que significaba que uno podía seguir comiendo si aún deseaba el placer de la comida. Estos alimentos eran adictivos. Un bocado rogaba a otro. Y como no traían saciedad, un glotón podía atiborrarse hasta que su estómago le advertía de una expansión excesiva. Madara criticó internamente cada alimento mientras bebía tranquilamente un gran trago de cola, reclinándose en su silla con una facilidad inusual. Normalmente, esta postura sería insoportable para él. El sistema de soporte vital conectado a su espalda hizo que inclinarse hacia atrás fuera bastante doloroso. Pero ahora, Madara había separado el sistema. Después de comer toda esa comida y beber 2 tazas grandes de cola, dejó escapar un eructo de satisfacción. Su vitalidad estaba regresando lentamente y ya no necesitaba el dispositivo de apoyo. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Madara se quitó el dispositivo, después de todo, nunca fue cómodo. De hecho, me dolió bastante. Sintió que mientras pudiera comer estas cosas todos los días, especialmente la cola, su antiguo cuerpo podría experimentar una segunda juventud.
Nunca volvería a su mejor momento, por supuesto, pero recuperar el físico de un hombre de 50 o 60 años. Eso parecía posible. Sí, ser joven en tus 50 o 60 suena absurdo. Como decir que un conocido autor de novelas web se acostó con una loli de 80 años. Ridículo. Haría que uno pensara que estaba cortejando a un elfo. Pero para un Madara de casi 100 años, 50 o 60 era un regreso a la juventud. Para él, esto fue un resurgimiento total. Por supuesto, Madara sabía que su nueva salud era prestada y temporal. Estos alimentos solo prolongaron su vitalidad por un tiempo. Cuando sus efectos desaparecieran, inevitablemente volvería a la decadencia. Por lo tanto, necesitaba más, especialmente refrescos de cola. Fue el más efectivo. Podía prescindir de los demás, pero no de la cola. Anteriormente, temía que el suministro de estos bocadillos otaku especiales fuera limitado. Si ese fuera el caso, no dudaría en tomarlos por la fuerza. Después de todo, si su cuerpo podía recuperar su salud y juventud, ¿por qué dejar el plan del ojo de la luna a otra persona? Podía ejecutarlo él mismo. Si hubiera tenido esa opción, si no hubiera tenido que esperar hasta que estuviera casi en la tumba para despertar al Rinnegan, ¿crees que un loco orgulloso como Madara se lo habría dejado a otra persona? Claro que no. Él mismo se habría apoderado de todas las bestias con cola y habría lanzado Infinite Tsukuyomi hace mucho tiempo. Entonces, cuando se dio cuenta de que estos alimentos del sistema podrían restaurarlo incluso parcialmente, ya había decidido. Si se confirmaba que eran efectivos, los tomaría por la fuerza. Porque eran limitados. Porque fueron suministrados por Uchiha Kei. Si Kei se los dio a otros, eso fue, a los ojos de Madara, robar su vida. No digas que Madara no se rebajaría a eso. Este no es el orgulloso héroe que una vez rivalizó con Hashirama. Este es el Madara de los últimos años, el que usó medios turbios para manipular a Obito, convirtiendo a un joven que alguna vez fue prometedor en un salvador retorcido. No deberías esperar nobleza de este Madara. Sin duda, Uchiha Kei había predicho esto. Sabía que Madara robaría descaradamente los bocadillos hechos por el sistema. Sus efectos estaban simplemente demasiado rotos. Consumibles de nivel de tesoro, especialmente para los Uchiha. Es por eso que Kei hizo que los Setsus difundieran la noticia de que la cola pronto se produciría en masa, para reducir el impulso de Madara de robar a la gente. Mientras estos elementos que restauran la vitalidad fueran abundantes y sostenibles, Madara permanecería oculto y contento bajo tierra en lugar de saltar para causar el caos. Y funcionó. Sabiendo que la cola se produciría en masa, Madara guardó sus pensamientos de robo. Los otros alimentos no eran ilimitados, pero la cola, la más crucial, sí lo era. Eso solo lo hizo contento de permanecer en las sombras, mirando el mundo shinobi. Después de todo, después de décadas, se había acostumbrado a esta vida. Incluso un demonio endurecido por la guerra como Madara, ahora a las puertas de la muerte, se había vuelto habitual, resistiéndose instintivamente al cambio. Una vez lleno y satisfecho, Madara chasqueó los labios, los lamió, saboreando el sabor de su comida otaku. Luego, se volvió hacia Black Setsu. Black Setsu, ¿ha sucedido algo nuevo en Konoha? ¿Algún nuevo juego de Genjutsu? Black Setsu realmente quería decir que no y rogarle a Madara que dejara de ser un adicto a los juegos. Pero no se atrevió. Solo pudo responder obedientemente. Madara-sama, Konoha se está convirtiendo en una ciudad comercial. La construcción está en curso en todas partes, incluso han comenzado a construir un nuevo distrito. Y sí, hay un nuevo juego de Genjutsu. Comenzó campañas promocionales hace 10 días. Si bien se desconoce el título exacto, el eslogan es: enciende la tormenta definitiva del mundo shinobi. Está generando mucha expectación. Y debido al evento de lanzamiento del juego prometido, muchas personas de fuera de Konoha están llegando para asistir. Al escuchar esto, Madara entrecerró los ojos y se burló con frialdad. ¿Convertir Konoha en una ciudad de negocios? Estos jóvenes están realmente degenerando. Han abandonado las tradiciones de Hashirama. Están cortejando el desastre. HMPH. En el momento en que estalle otra gran guerra shinobi, este tipo de Konoha será el objetivo principal para todas las demás aldeas. Después de criticar los cambios, Madara preguntó de repente: ¿cuándo es el lanzamiento del juego? ¿Qué día es el evento? Black Setsu. Son 3 días a partir de ahora. Madara asintió. Bien. Entonces este anciano asistirá. Black Setsu. ¿Quieres ir? Madara-sama, tu cuerpo. Madara le lanzó una mirada y declaró con orgullo: este anciano puede sentirlo. Estoy bien de salud.
Solo caminar un poco, para ver el lanzamiento de un juego, no debería ser un problema. Es una forma de probar mi cuerpo parcialmente recuperado. Sexo negro. Bien. Entonces, ¿necesitas que hagamos algo? Madara. Nada. Konoha está llena de defectos ahora. Además, con todos esos forasteros, nadie notará a un anciano extra. Black Setsu tragó saliva pero se inclinó respetuosamente. Entonces, Madara-sama, debería acompañarte. Madara hizo una pausa en sus pensamientos, haciendo que Black Setsu se tensara. Finalmente, negó con la cabeza. No es necesario. Alguien tiene que vigilar este lugar. Quédate aquí. Black Setsu dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras no tuviera que entrar en la peligrosa Konoha, estaba bien. Asintió con entusiasmo, diciendo que vigilaría bien el lugar, su tono inusualmente entusiasta, como si fuera un trabajo codiciado. Madara pensó que estaba demasiado emocionado, pero no se detuvo en eso. Para él, Black Setsu era simplemente una voluntad nacida de su Rinnegan. Estar feliz de servir era natural. Y así, se decidió. Madara Uchiha asistiría personalmente al evento de lanzamiento del juego. Al mismo tiempo, dentro de la fundación, Shimura Dance había finalizado su propio plan. Hacer un movimiento contra Uchiha Obito el mismo día del lanzamiento del juego. Con el caos del evento, toda Konoha se distraería. El clan Uchiha se dispersaría, e incluso Minato Namikaze estaría ocupado coordinando. Sería la oportunidad perfecta para atacar. Capítulo 163. El tercer Hokage cree que Konoha es invencible. Konoha se estaba volviendo cada vez más animada. Literalmente. Había comenzado a llegar una avalancha de forasteros, algunos en busca de trabajo, otros haciendo negocios, otros simplemente recopilando información. La Konoha actual comenzaba a parecerse no a una aldea ninja, sino más bien a la ciudad capital de la Tierra del Fuego, llena de energía comercial. Muchos residentes, al ver el aumento de las multitudes y la escasez de viviendas, descubrieron espontáneamente un nuevo talento: convertirse en propietarios. Remodelaron casas vacías en posadas, prácticamente de la noche a la mañana. Algunos ni siquiera esperaron a que las casas estuvieran vacías. Simplemente los convirtieron en dormitorios para varias personas. Flexibles, rentables y rápidos. Todos en Konoha ahora estaban festejando, literal y figurativamente. Los principales clanes finalmente habían entendido por qué los nobles y los ricos seguían siendo ricos. Este tipo de beneficio fue prácticamente sin esfuerzo. Por supuesto, los altos mandos de Konoha entendieron que esto no podía continuar para siempre. Después de todo, la función principal de Konoha seguía siendo un bastión militar para los ninjas. Si se centraban únicamente en ganar dinero y descuidaban su propósito original, no pasaría mucho tiempo antes de que cayeran. Otras aldeas ciertamente no dudarían en aprovecharse. Entonces, el proyecto de la nueva ciudad previamente archivado se lanzó antes de lo previsto. Hiruzen Sarutobi arrojó la prestigiosa tarea, garantizada para traer una inmensa aclamación, al regazo de su alumna Tsunade. Su plan era claro. Una vez que ella supervisara la finalización exitosa del proyecto, él renunciaría y entregaría el título de Hokage. ¿Por qué no reclamó el crédito él mismo? Bueno, tal vez el plan ya estaba diseñado para que la gloria aún aterrizara dentro de su administración. El hecho de que Tsunade lo estuviera supervisando no significaba que no tuviera nada que ver con el tercer Hokage. Vamos, en una sociedad de estilo feudal como esta, no importa qué logros se logren a continuación, a menos que ocurra un golpe o una insurrección, el líder siempre comparte la fama y el reconocimiento. En este momento, Hiruzen Sarutobi estaba en la cima de su carrera. Había llevado a Konoha a la victoria en la Guerra Mundial y Shinobi, marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad y ahora estaba al borde de una importante fase de desarrollo. El futuro de Konoha era cegadoramente brillante. Retirarse en este momento significaba que sus logros y legado rivalizarían incluso con los del primer Hokage. Consolidaría su lugar en los libros de historia de Konoha, un sueño hecho realidad. Y el deseo de Sarutobi de retirarse tampoco fue un capricho espontáneo. Fue una decisión bien meditada. A medida que los cambios traídos por Uchiha Kei se hicieron más profundos, Hiruzen encontró la situación cada vez más compleja y difícil de comprender. Debido a que no lo entendía, naturalmente comenzó a temerlo. No estaba seguro de si el camino en el que estaban era realmente bueno o malo, o si podría mantenerlo todo bajo control. Si daba un paso en falso en esta edad de oro y dañaba el desarrollo de Konoha, no podría perdonarse a sí mismo. Entonces, después de mucha reflexión, decidió que Konoha necesitaba un Hokage más proactivo, alguien abierto a nuevas ideas. Cuando Tsunade expresó su voluntad de asumir el manto, no dudó.
No se trataba de eludir la responsabilidad. Realmente creía que era la mejor decisión para Konoha. Hoy, Sarutobi caminó alegremente por la aldea con su hijo menor, Asuma, a su lado. Pasearon por las calles abarrotadas y las tiendas concurridas llenas de trabajadores y viajeros. Incluso fueron a visitar la zona de la ciudad nueva fuera del pueblo, observando la construcción en curso. Su rostro irradiaba satisfacción y alegría. Asuma, de 10 años, estaba emocionada. En este momento de la vida, aún no era el joven rebelde en el que algún día se convertiría. Todavía admiraba a su padre Hokage de larga data. Entonces, ser llevado a dar un paseo por Konoha con su padre fue un momento de pura felicidad. En el pasado, los deberes de Hiruzen no le dejaban tiempo para tales cosas. Incluso los cumpleaños y los momentos especiales se perdieron o se retrasaron, dejando a Asuma profundamente decepcionada. Era inquietantemente similar a lo que Boruto sintió una vez por Naruto. Esta fue precisamente la razón por la que la futura rebelión de Asuma llegó tan tarde. Solo después de crecer hasta la edad adulta eligió dejar Konoha y trabajar como guardaespaldas personal de un daimi. Pero la historia ahora había cambiado. Con el tercer Hokage renunciando temprano y el incidente del 9 colas poco probable que ocurra, el joven Asuma finalmente pudo sentir el amor de su padre. Incluso el simple hecho de caminar por Konoha, ver su transformación junto a su padre, lo hacía feliz. Asuma, ¿ves esto? Todos estos cambios representan el futuro más brillante de Konoha. Hiruzen sonrió cálidamente a su pequeño hijo. Asuma asintió con seriedad. Sí, padre. Trabajaré duro para proteger a Konoha. No dejaré que este futuro sea destruido. Al escuchar esto, la sonrisa de Sarutobi se profundizó, llena de orgullo y alegría. La voluntad de fuego ardía con fuerza. Pero entonces, Hiruzen de repente sintió algo. Giró la cabeza bruscamente. Era el camino que conducía al casco antiguo de la ciudad de Konoha. Muchos viajeros estaban haciendo fila para entrar, y algunos también se dirigían. Bajo la guía del ninja de Konoha, todo procedió de manera ordenada. Desde arriba, parecía un río que fluía de personas y carros. Esta era ahora la norma en Konoha. Sucedía todos los días. Normalmente, a Hiruzen no le habría importado. Pero justo ahora, había sentido una mirada aguda atravesar su espalda, escalofriante, casi instintiva. Se volvió bruscamente. Pero sea lo que sea, había desaparecido. Asuma, al notar la reacción de su padre, preguntó: «Padre, ¿qué pasa?». Hiruzen hizo una breve pausa y luego negó con la cabeza. Quizás fue solo mi imaginación, aunque dijo eso, el experimentado Hokage no lo creyó ni por un segundo. Los instintos ninja eran cruciales, y los suyos nunca le habían fallado. Justo ahora, alguien hostil definitivamente había estado mirando. Aún así, no estaba demasiado preocupado. A pesar de estar disfrazado, sabía muy bien que muchos ninjas poseían ojos únicos o habilidades de percepción capaces de ver a través de tales engaños. La llegada de ninjas extranjeros y la hostilidad no era nada nuevo. Además, hoy marcó el evento de lanzamiento de un nuevo juego de la Asociación de Juegos de Konoha. Era natural que algunos enemigos intentaran colarse. Pero Konoha había estado preparada durante mucho tiempo. Las contramedidas se habían planeado y confirmado con mucha antelación. El clan Uchiha y otros clanes ninja importantes tenían luchadores de élite estacionados listos para responder. Incluso si alguien hiciera un truco como el Konoha Crush de Orochimaru, sería aplastado sin piedad. Con Tsunade a la cabeza, y acompañada por Orochimaru, Jiraiya, Minato Namikaze y todos los jefes de clan, Konoha había desarrollado un plan de defensa hermético para el lanzamiento. De hecho, Hiruzen estaba incluso un poco emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba que alguien probara algo, solo para poder disfrutar del espectáculo. Con todos unidos por intereses compartidos, incluso los clanes que solían holgazanear ahora estaban entusiasmados. Habían jurado destruir a cualquier enemigo que se atreviera a interferir. Incluso si un Jinchuriki se volviera una bestia de cola completa e intentara un ataque suicida, serían sometidos antes de que pudieran causar el caos. Con ese tipo de fuerza, Hiruzen no podía imaginar a nadie siendo una amenaza para Konoha hoy. A menos que, el primer Hokage y los Asura del mundo Shinobi volvieron a la vida. Salvo eso, el Konoha de hoy fue imparable. Y así, Sarutobi, Hiruzen y Asuma abandonaron la escena. Mientras tanto, dentro de la larga fila de personas que ingresaban a Konoha, un anciano con cabello blanco puntiagudo, apoyado en un bastón, caminaba paso a paso. Aunque envejecido, exudaba una presencia aterradora. Sus ojos eran afilados como cuchillas, y nadie a su alrededor se atrevía a mirarlo a los ojos. La intención maliciosa que Hiruzen había sentido antes, provenía de este hombre.
Su nombre era Madara Uchiha. Capítulo 164. El primer encuentro entre Uchiha Madara y Obito. Desconocido. Tan desconocido. Completamente desconocido. En medio de una larga fila de personas, Uchiha Madara sintió una abrumadora sensación de extrañeza. Nuevas políticas, nuevas multitudes, reconstrucción masiva, caras y costumbres desconocidas. Todo se sentía extraño. Nada se parecía al Konoha de sus recuerdos. A pesar de que Black Setsu y White Setsu le habían explicado los cambios de Konoha, y ya sabía que la aldea se había transformado por completo. Verlo por sí mismo era otro asunto. Ahora que se había unido personalmente a este nuevo mundo, finalmente entendió cuán profundos eran esos cambios. Técnicamente, Madara podría haber usado los poderes de White Setsu para infiltrarse en Konoha en silencio. Pero había pasado tanto tiempo desde que había movido su propio cuerpo, y una parte de él anhelaba la nostalgia, así que se disfrazó de un simple anciano y entró lentamente. Y desde el principio, la falta de familiaridad lo golpeó con fuerza. Para una vieja reliquia cercana a la tumba, tal sentimiento era difícil de soportar. Cuanto más viejo se hace, más difícil es aceptar cosas nuevas, incluso alguien tan moderno como Madara no pudo evitar sentir una intensa resistencia al ver que un lugar que una vez conoció también se volvió completamente irreconocible. Después de todo, esta era la aldea que él y Hashirama habían construido juntos. No todos los recuerdos eran agradables, pero para él, esa versión de Konoha era como se suponía que debía ser. Un fuego de frustración se gestó silenciosamente dentro de él. Fue este fuego el que se había encendido antes cuando vio a un Hiruzen Sarutobi disfrazado. Sus ojos se llenaron instintivamente de intenciones asesinas, la clásica mirada de quiero cortar a este tipo que ni siquiera podía ocultar. Por supuesto, Madara no actuó en consecuencia. Después de todo, él llevaba la carga de traer la paz permanente al mundo shinobi. La otrora temida Ashura del mundo ninja se había convertido en una vieja intrigante cautelosa. No había forma de que causara problemas en una coyuntura tan delicada solo porque estaba irritado. Entonces, con un ceño fruncido profundamente disgustado, Madara siguió arrastrando los pies hacia adelante en la fila, un anciano distante y sin emociones, completamente fuera de lugar en la bulliciosa multitud. En la puerta, entregó su identificación. Un shinobi retirado de la capital de la Tierra del Fuego. Naturalmente, Black Setsu había manejado los documentos, y eran reales. Al menos, la identificación se registró oficialmente a través de canales legítimos. Aunque la mayoría de los shinobi de la Tierra del Fuego eran de Konoha, hubo algunas excepciones. El señor feudal, por ejemplo, tenía su propio ninja personal. Estos ninjas no formaban parte de Konoha, por lo que sus registros no estaban en la base de datos de la aldea, sino que los guardaba directamente el daimyo. Black Setsu había creado la identidad falsa de Madara usando esta laguna. Para alguien que había acechado en las sombras del mundo shinobi durante siglos, tal manipulación no era nada. Usando el alias completamente poco entusiasta Radama, Madara entró en Konoha como si fuera el dueño del lugar. Los guardianes no estaban siendo laxos. Sus documentos se verificaron y, dada su edad aparente, no era inaudito, aunque raro, que los ancianos shinobi se retiraran pacíficamente. Además, ¿quién sospecharía que la Ashura del mundo shinobi, que durante décadas se presumió muerta durante décadas, todavía estaba viva? Incluso si alguien invirtiera el nombre Radama y pensara Madara, nadie llegaría a esa conclusión, a menos que ya supiera la verdad. Entonces, Uchiha Madara solo está paseando por Konoha disfrazado, para asistir al lanzamiento de un nuevo juego. En su casa, Uchiha Kei se quedó sin palabras después de escuchar las noticias traídas por un White Setsu en pánico. Tenía la clara necesidad de hacer un comentario sarcástico, pero no sabía por dónde empezar. ¿Madara es realmente un anciano con adicción a internet ahora, eh? Además, ¿fue efectivo ese plan de comidas otaku cerrado del sistema tan efectivo? El tipo literalmente se levantó de su inodoro White Setsu y salió a caminar. Aunque White Setsu dijo que Madara podía moverse, todavía era difícil para él luchar. Pero esto ya era una prueba. Madara ya no era el hombre que solía ser. Kei se sumió profundamente en sus pensamientos, pero no estaba exactamente preocupado. Claro, la reaparición de Madara fue impactante. Pero el hecho de que se escabullera disfrazado en lugar de hacer una escena significaba que no tenía la fuerza para comenzar el plan del Ojo de la Luna por su cuenta. Más importante aún, dado que los traidores Setsus blancos estaban informando todo a Kei, significaba que cada movimiento de Madara era visible para él. En una guerra de shinobi, la inteligencia era el rey, y Kei tenía la ventaja. Si alguna vez estallaba una batalla, Kei estaría preparado.
Madara podría ser emboscado y rodeado. Sí, habría bajas, pero no sería como en los viejos tiempos cuando la victoria parecía imposible. Eso importaba mucho. Kei se encontró maravillado con la elección de reclutar a Uitetsu en ese entonces. Lo que había comenzado como un capricho aleatorio había resultado ser uno de sus mejores movimientos. Ahora entendía el tipo de alegría que los revolucionarios deben haber sentido cuando sus apuestas valían la pena. Así que sí, todavía temía a Madara. Pero no lo suficiente como para entrar en pánico. Mientras creyera que podía matar a su enemigo, los viejos temores perdieron su peso. Después de confirmar que Zetsu Negro todavía estaba escondido protegiendo la nueva base debajo del santuario Naka y no había seguido a Madara a Konoha, Kei instruyó a Zetsu Blanco y a los demás para que continuaran monitoreando los movimientos de Madara. Si el anciano solo estaba aquí para ver el lanzamiento del juego, entonces está bien. Pero si intentaba algo, Kei quería saberlo de inmediato. Aunque solo había hecho arreglos básicos, Kei se tomó la situación en serio. Este era Uchiha Madara, después de todo. Incluso pospuso la asignación de agentes de Uitetsu para rastrear a Dancy Road. Eso podría esperar hasta después del evento. Una vez que todo estuvo en su lugar, Kei revisó 2 veces en busca de cabos sueltos. Al no encontrar ninguno, lo dejó pasar, no ordenó seguridad adicional para la visita de Madara. No había necesidad. El Konoha de hoy estaba suelto por fuera, apretado por dentro. Sus defensas estaban al máximo en todos los ámbitos. Cualquiera que causara problemas se enfrentaría a toda la ira de la aldea. No es que Madara tuviera intenciones hostiles, todavía. Pero incluso si lo hiciera, Kei podría llamar a Namikaze Minato y a los demás para aplastarlo con una fuerza abrumadora. Un mensaje claro. Los tiempos habían cambiado. Con todo listo, Kei se dirigió al lugar antes de tiempo. No sería el anfitrión del evento, pero como desarrollador y cerebro del juego detrás de escena, su presencia era esencial. Mientras tanto, en las abarrotadas calles de Konoha, Madara seguía sintiéndose fuera de lugar. Décadas bajo tierra habían hecho que el paso del tiempo lo golpeara de golpe. Se sintió abandonado por la época. Conflictivo, melancólico, incluso tentado a darse la vuelta y retirarse a la seguridad de su cueva y escapar a los juegos de Genjutsu para siempre. Solo allí, en la ilusión, podría volver a sentirse realmente joven. Solo allí podía moverse como lo recordaba, incluso si seguía siendo brutalmente masacrado por ese jefe oculto de Fruit Ninja. Hablando de eso, todavía no había jugado desde que desbloqueó su Mangekyou Sharingan, quizás finalmente podría vencer a ese maldito pequeño monstruo ahora. Sus pensamientos vagaron. Su mirada se quedó en blanco. De pie al costado de la carretera, con los ojos puestos hacia adelante pero con la mente en otra parte, Madara se veía exactamente como un anciano perdido. Y todos en Konoha sabían que había un Uchiha famoso por ayudar a los ancianos. Guiaba a las abuelas y abuelos al otro lado de la calle, les hacía mandados, incluso era castigado en la academia por llegar tarde por eso. Hoy, ese mismo niño deambulaba por las calles, buscando ayudar a cualquier anciano necesitado. Dada la afluencia de visitantes para el evento del juego, estaba seguro de que alguien necesitaría ayuda, y estaba listo para ser su héroe. Ayudar a los ancianos perdidos es mi deber. Ese chico era Uchiha Obito. Y así, vio a Madara de pie al borde de la carretera, luciendo confundido. Sus ojos se iluminaron con determinación y se precipitó. «Abuelo, ¿estás perdido? ¿Necesitas ayuda? Pareces nuevo en Konoha. No te preocupes, conozco este lugar por dentro y por fuera. Puede que sea joven, pero conozco cada calle, cada callejón. Donde quiera que necesites ir, quien quiera que estés buscando, solo di la palabra». Obito lo bombardeó con una charla entusiasta, sonriendo intensamente mientras se golpeaba el pecho como un orgulloso guía turístico. Realmente conocía a todos los ancianos de Konoha, y este hombre no era uno de ellos. Tampoco hay símbolos de Konoha. Debe ser un extraño. Aún así, Obito estaba más que feliz de ayudar. Saliendo de su aturdimiento, Madara se volvió hacia el niño. Ese rostro alegre entró en su vista, y lo reconoció al instante. Obito estaba en su lista de posibles sucesores. El anciano había memorizado todos sus nombres hace mucho tiempo. Sin embargo, no se reveló. Él solo asintió levemente. Gracias. No he estado en Konoha en décadas. Verlo de nuevo me ha traído muchos recuerdos. Oh. ¿Has estado aquí antes? Los ojos de Obito brillaron. ¿Tú también eras un ninja? Cuando Konoha todavía era principalmente una base militar, los forasteros eran raros. Si alguien venía aquí, generalmente era un ninja o un cliente de misión. Dado el aura de Madara, Obito asumió lo primero. Sí, dijo Madara con calma.
Un shinobi retirado de la Tierra del Fuego. Pero no de Konoha. Obito asintió. Debe ser uno de los ninjas personales del daimyo. Aún así, un ninja de la Tierra del Fuego era uno de los suyos en el libro de Obito. Sonrió y se lanzó a una ola de elogios, agradeciendo a Madara por proteger la paz, lanzando todas las líneas halagadoras que pudo reunir. Después de todo, hacer que los ancianos se sintieran bien era parte del trabajo. Cuando no estaba tratando con Kakashi, Obito era genial con las palabras. Incluso se podría decir que tenía una habilidad pasiva llamada afinidad de personas mayores Max. Honestamente, incluso el poderoso Madara, disfrazado o no, no pudo evitar sentirse bien al escuchar la genuina admiración de Obito. No era vanidad. Era solo que se había sentido aislado y fuera de lugar, y la amabilidad de este chico lo atravesó. Por un momento, Madara incluso sintió que el mundo podría no ser tan malo después de todo. Pero seguía siendo Madara. No dejó que esos cálidos sentimientos lo influyeran. A lo largo de su conversación, se mantuvo distante y misterioso, solo dijo que había venido a Konoha para el lanzamiento del juego. Eso solo hizo que el entusiasmo de Obito se duplicara. El hecho de que un viejo ninja retirado hubiera viajado tan lejos solo para asistir, ¿no era una prueba de lo increíbles que eran Konoha y los Uchiha? Además, a Obito se le había asignado un papel de actuación en el evento. Una demostración de juego en vivo. Era su oportunidad de brillar. Tenía muchas ganas de presumir, pero la información era clasificada, así que se contuvo. En cambio, siguió charlando con el anciano, compartiendo consejos. Traiga comida y agua, ya que es caro en el lugar. No olvides reservar alojamiento, porque el evento se retrasaría. Y si el abuelo Radama no podía encontrar un lugar, Obito tenía recomendaciones. Estaba decidido a mostrarle a este anciano el calor de la voluntad de fuego. Madara lo sintió. Y se quedó en silencio. Porque la idea de que algún día arrojaría a este chico brillante y cálido a la oscuridad, hizo que incluso su corazón endurecido doliera. Bueno, solo un poco. Entonces volvió su determinación. El mundo shinobi era demasiado retorcido. Solo el plan del ojo de la luna podría solucionarlo. En su corazón, Madara se mantuvo firme. Mi corazón y mi camino son tan claros como un espejo. Todo lo que hago es justicia. Capítulo 165. Madara Uchiha elogia Cola Freedom, Jiraiya declara que revolucionará el mundo con juegos eróticos. Después de separarse de Obito, Madara Uchiha dejó en claro que no necesitaba mucha ayuda. No era tan viejo como para no encontrar su camino. Al ver que el abuelo Radama estaba envejecido, pero aún agudo y lleno de vigor, con ojos agudos y una postura firme, sin signos de demencia o fragilidad, Obito lo dejó con confianza. Una vez que Obito estuvo fuera de la vista, Madara Uchiha se apoyó en su bastón y lentamente se dirigió al lugar del anuncio del juego. Después de este evento, ya no tenía interés en patrullar Konoha. En cuanto a la charla de Obito sobre comida y bebida, a Madara no le importaba. El agua y el sustento aún pueden ser necesidades, pero solo hamburguesas, papas fritas, pollo frito y cola formaban su menú en estos días. Cualquier otra cosa, sin importar cuán lujosa fuera, era basura. Los estándares alimentarios de Madara eran exigentes y puros. Pasó el control de boletos y pronto estuvo dentro de su cabina VIP personal, cortesía de Black Setsu, quien se aseguró de que nadie molestara al gran Madara Uchiha durante el evento. El lugar se había ampliado nuevamente, ahora con capacidad para 12,000 asistentes, una maravilla arquitectónica en el mundo shinobi. Tal hazaña solo fue posible gracias a la fuerza sobrehumana del ninja, ayudado por constructores y artesanos. En cuestión de meses, una sala con capacidad para unos pocos miles se había convertido en un estadio enorme. Tal como se pretendía originalmente, este lugar ahora se había convertido en un hito de Konoha. Tanto los viajeros como los trabajadores venían solo para verlo, casi convirtiendo el área en un lugar turístico. Dentro de su cabina, Madara miró a su alrededor. Aunque pequeña, la habitación era bastante agradable. Una ventana ofrecía una vista clara, un cómodo sillón estaba sentado junto a una pequeña mesa con frutas, nueces, bocadillos, una botella de agua y una delicada campana de plata. Fuera de la cabina, esperaba personal de servicio capacitado, en su mayoría civiles reclutados y entrenados por el Konoha Gaming Guild. Por supuesto, todo esto fue orquestado por Uchiha Kei. Kei hacía tiempo que había proporcionado al gremio protocolos de servicio integrales. Todo lo que necesitaban hacer era implementarlos a través de la capacitación profesional. El evento de hoy fue la culminación de meses de preparación. El miembro del personal que trajo a Madara explicó todo con cortesía profesional, terminando señalando que la bebida en la mesa, la cola, era un producto nuevo e inédito. En ese momento, Madara se congeló. ¿Cola?
Preguntó, mirando la botella. El miembro del personal sonrió. Sí, ese es el nombre. Es una bebida completamente nueva que aún no se ha visto en el mundo shinobi. Desarrollado por el propio primero Kage, una vez un secreto muy bien guardado, difícil de producir en masa. Pero ahora, gracias a Lady Tsunade, la fórmula se ha perfeccionado y la producción en masa está en marcha. Tsunade-sama nos ofreció generosamente esto en colaboración con Konoha Gaming Guild. Es delicioso y revitalizante, refrescando la mente y el cuerpo. En este momento, aún no está a la venta. Lo que tienes es una vista previa exclusiva para VIP. Madara entrecerró los ojos. Desarrollado por el primero Kage. Interesante, casi se rió. ¡Qué montón de! Hashirama puede haber inventado el estilo de madera, pero cola. De ninguna manera. Este fue claramente uno de los trucos de invocación de dimensiones de Kei. Pero Madara entendió. Asociarlo con el primero Kage le dio al producto una poderosa historia de origen. Si ibas a venderlo en todo el mundo, adjuntar un nombre legendario ayudaba. Hashirama Senju, el que puso fin a la era de los reinos combatientes y fundó el sistema de aldeas shinobi, era una marca tan buena como cualquier otra. Madara no sabía mucho sobre publicidad, pero sabía cómo funcionaba. Si la gente creyera que la cola proviene del primero Kage, clamarían por probarla. Y una vez que confirmaron que funcionaba, se convertiría en la exportación insignia de Konoha, una mina de oro para el comercio. Vaya. Así que Black Setsu tenía razón. A ese mocoso Kei realmente le gusta la nieta de Hashirama. Darle todo el crédito de esa manera. Madara murmuró esto en voz baja. El asistente no escuchó y cortésmente le preguntó si necesitaba algo. Después de despedirlo y solicitar que no hubiera más disturbios, Madara se sentó. La silla era sorprendentemente cómoda, mucho mejor que los tronos rocosos de Witesetsu. Abrió la botella y probó la cola. Sus viejos ojos se entrecerraron. Resopló. El sabor estaba cerca de lo que el Setsu blanco había tomado prestado, pero claramente inferior. El refresco y el impulso de energía eran débiles, apenas una décima parte de lo que ofrecía la cola real. Fue una imitación. No es de extrañar que Madara estuviera molesto. ¿Quién no lo estaría? Y si esta fuera la versión del mercado masivo, Madara preferiría que Witesetsu siguiera robando las cosas buenas. ¿Por qué conformarse con lo débil cuando puedes arrebatar lo mejor? Aún así, la situación le recordaba a los juegos de Genjutsu. El Konoha Gaming Guild vendió versiones censuradas y completas. ¿Podría ser lo mismo con la cola? ¿Premium y básico? Si es así. Interesante. Si estoy en lo cierto, ese mocoso Kei realmente tiene una mente para el comercio, no como un shinobi. Desvergonzado, incluso. Sin embargo, Madara sonrió. Sí, Kei era deshonesto, pero la táctica funcionó. Tenía sentido. La cola sin diluir era un recurso precioso, un bien estratégico. De ninguna manera se vendería libremente. Lo que se hizo público tuvo que ser la versión diluida. Madara lo aprobó. Incluso si no le gustaba el estado actual de Konoha, tenía debilidad por Kei, como un abuelo que cuida a un nieto inteligente. Se bebió toda la botella y dejó escapar un eructo de satisfacción. Puede que sea débil, pero el sabor era agradable. Luego sacó una lata escondida, la verdadera, robada por Witesetsu, y la vertió en la botella. Escondiendo la lata, comenzó a sorber la verdadera cola. Burp. Otro eructo, uno con sabor. Lo bueno. Madara se reclinó en su silla y volvió su mirada hacia la escena exterior. Eran las 9 am. El evento estaba a punto de comenzar. El lugar estaba casi lleno, con más asistentes en cola. Los invitados VIP habían entrado por pasillos privados y habían tomado sus lugares designados. Algunas suites, como la de Madara, eran individuales. Otros podían albergar cómodamente de 3 a 5 personas. Esos eran para los principales jefes de clanes y socios comerciales. En una suite más grande, los legendarios Sannin se reunieron. Jiraiya bebió un sorbo de jugo de frutas y bocadillos, asintiendo. Delicioso. La fruta es fresca, las nueces son geniales. ¿Importado del sur? Tsunade asintió. El Konoha Gaming Guild construyó una ruta de transporte dedicada. Los equipos ninja se encargan de la entrega. Tendremos productos frescos durante todo el invierno. Jiraiya se maravilló. Pensar que podrían hacer eso. Solía costar una fortuna. Tsunade se cruzó de brazos, su confianza en plena exhibición. Eso es lo que trae la prosperidad. Pronto, cultivaremos nuestros propios cultivos de invierno. Jiraiya quería echar un vistazo a su pecho pero no se atrevió. Tsunade estaba viendo a alguien de nuevo. Al igual que se había echado atrás cuando ella salía con Dan, ahora que ella estaba involucrada en secreto con Uchiha Kei, se mantuvo respetuoso.
Así que mantuvo sus ojos en la fruta. ¿Cultivos de cosecha propia? No es arriesgado. ¿No lo sabotearán otras aldeas? Tsunade se burló. No subestimes la agricultura. Si Konoha no produce su propia comida, somos vulnerables. A medida que nuestra población crece, las cadenas de suministro podrían cortarse. Eso sería fatal. Tenemos que planificar con anticipación. Y ahora, gracias a nuestra tecnología, podemos acelerar el crecimiento de los cultivos. Si todo va bien, exportaremos granos para el próximo año. El interés de Jiraiya alcanzó su punto máximo. ¿Quién hizo esta tecnología? ¿Kei otra vez? Tsunade sonrió y miró a Orochimaru. Incorrecto. Es obra suya. Orochimaru sonrió. Pero Kei-kun jugó un papel. Sin él, no habría tenido éxito. Jiraiya estaba atónito. Le dijeron que Orochimaru había desarrollado un catalizador para el crecimiento de las plantas mientras investigaba potenciadores del rendimiento, gracias a la ayuda de Kei. El verdadero secreto, la investigación con Setsu Blanco, permaneció oculto, incluso para Tsunade. La explicación pública fue suficiente. Jiraiya estaba impresionado y estresado. Sus compañeros Sannin habían logrado mucho. ¿Qué había hecho? Si no creaba algo revolucionario, ¿podría llamarse a sí mismo uno de los Sannin? Afortunadamente, tenía un camino a seguir. Kei le había mostrado el camino. Pensó en las lecciones de desarrollo de juegos que había tomado en el mundo del genjutsu y en el mundo del juego que Kei le había dado. Su corazón ardía con determinación. Tenía una misión: llevar el gran arte del eroge al mundo shinobi. Justo cuando prometió crear algo legendario, la música de fondo surgió y comenzó el evento. Dos maestros de ceremonias subieron al escenario principal, vitoreados por más de 10,000 asistentes. Su entrada, tono y energía habían sido claramente ensayados. Aunque eran primerizos, lo lograron. Para un terrícola, su estilo parecería cursi, algo que encontrarías en una compilación de YouTube vergonzosa. Pero en el mundo shinobi, fresco. Creativo. Apasionante. Incluso Madara se sentó más derecho, sus ojos brillaban. En ese momento, en un rincón escondido del recinto, llegaron los operativos de Road. Capítulo 166. La sensación de hacerse fuerte es irresistible. En el centro del lugar, la hermosa joven del clan Iga Ruyan, vestida con un elegante uniforme blanco, y el apuesto miembro del clan Yamanaka Wada, con un elegante uniforme negro, se pararon en el escenario entregando un guión bien ensayado que habían practicado muchas veces. Para ellos, esta era una oportunidad, una nueva experiencia y una oportunidad de brillar, demostrando ser mejores que los competidores de otros clanes. No habían sido elegidos al principio. En cambio, fueron seleccionados después de un proceso interno de reclutamiento y audición realizado por el Konoha Game Guild. Aunque las audiciones fueron internas, el proceso fue completamente justo. Incluso el clan Uchiha no recibió un trato especial. Todos compitieron en igualdad de condiciones. Al final, los dos que se destacaron cumplieron más allá de las expectativas. Manejaron el escenario hábilmente, impulsando la emoción y el compromiso de la conferencia de prensa por las nubes. En términos de presentación, los dos eclipsaron claramente a Uchiha Kei. Después de todo, Uchiha Kei no era un profesional. En ese entonces, solo había sido anfitrión por necesidad porque nadie más podía hacerlo. Comparado con Iga Ruyan y Yamanaka Wada, Kei resultó bastante amateur. Aún así, nadie se atrevería a decir que eran mejores que Kei. Después de todo, Kei fue el primero. Su debut marcó el punto de referencia. Les dio a los anfitriones posteriores un punto de referencia sobre por qué luchar. Como pionero de una nueva industria, Kei no era alguien que pudiera compararse con los que vinieron después. Y así, bajo la narración de estos dos que, en otro mundo, podrían haber sido emperadores taoístas superando tribulaciones, la audiencia, ya rebosante de anticipación, finalmente aprendió el nombre del nuevo juego: Tormenta Definitiva. En un instante, todo tuvo sentido. No es de extrañar que los recientes teasers del Konoha Game Guild hayan usado frases como provocar una nueva tormenta definitiva en el mundo shinobi. Resulta que el juego en sí era llamado Ultimate Storm. Luego vino la inauguración. Se abrió un pergamino de sellado, proyectando el video promocional del juego. Mostraba a 4 personajes desconocidos encerrados en una feroz batalla. Estos fueron los avatares elegidos días atrás por 4 jugadores que Kei había contratado para probar el juego. Estas fueron imágenes de esa misma sesión. Pero bajo la magistral edición de Kei, lo que originalmente habían sido 2 parejas jugando un V1 se había reinventado en un épico de 4 vías libres para todos, intenso y cinematográfico.
Cada personaje desató un movimiento deslumbrante y poderoso. El video se cortó suavemente entre ellos, con ángulos e iluminación perfectos. ¿El resultado? Un remolque lleno de pasión y calor. Con la música de fondo explosiva, todo el video bombeó adrenalina a través de la multitud. Los espectadores estaban entusiasmados, como si sus cuerpos se hubieran encendido. En la parte de atrás, mirando desde la sección de personal, los ojos de Noara Rin brillaron. Apretó los puños, con las mejillas sonrojadas, claramente conmovida por las ardientes imágenes. A su lado, Kakashi y Obito también miraron, inicialmente se encendieron, pero lentamente, se deslizó una sensación de familiaridad. Después de una larga pausa, Obito miró con recelo a Kakashi. Oye, idiota engreído, ¿no se siente esto real familiar? ¿No son esos 4 personajes los mismos que usamos durante esa prueba del juego? Kakashi asintió con más confianza. No hay duda al respecto. La batalla que se muestra aquí, incluso con el dramático trabajo de cámara, definitivamente es nuestro partido de ese día. Entrecerró los ojos. Además, dudo mucho que esa pelea fuera tan épica. Kei-senpai claramente lo mejoró con un toque cinematográfico. Obito se rascó la cabeza. Hombre, realmente lo hizo. Kei-senpai lo hizo parecer increíblemente intenso. Nunca adivinaría que ese era nuestro partido. Al escuchar su conversación, se despertó la curiosidad de Rin. Ella preguntó qué pasó. Por supuesto, con su diosa preguntando, Obito lo derramó todo. Kakashi no lo detuvo, después de todo, a estas alturas, la prueba del juego no era confidencial. Al enterarse de la historia completa, Rin se sorprendió. Especialmente cuando Obito se quejó de que su duelo original nunca fue tan emocionante, había sido 1 a 1, no una pelea, la sorpresa en el rostro de Rin se hizo más profunda. Tomar imágenes de duelos simples y cortarlas en un cuerpo a cuerpo épico que induzca a tanta exageración. Ese nivel de habilidad de edición no era una broma. Y la promoción no solo mostró un combate llamativo. Reveló la identidad de cada personaje, sus nombres y estilos de combate únicos. Las imágenes eran impresionantes y feroces. Cada luchador exudaba una fuerza de primer nivel. Para muchos en el mundo shinobi, se sentía como ver la batalla definitiva entre titanes, algo que valía la pena morir por ver. Los shinobi especialmente poderosos reconocieron la presión que emitían esos personajes, ese aire de dominio generalmente reservado para los Kage. Cuando terminó la promoción, los 2 anfitriones regresaron al escenario para anunciar los detalles. Este fue el primer juego de lucha de Konoha. Los jugadores podrían controlar 12 personajes poderosos, incluidos los 4 que acabamos de mostrar. La habitación estalló. Civiles, shinobi, no importaba. Todos estaban cautivados. Porque el objetivo de jugar, era sentir lo que era volverse fuerte. Maldita sea, los encendió. Esto era lo que se sentía al ser una potencia. Para la gente común sin jutsu, para los shinobi que nunca llegarían a la cima, esta era una tentación que no podían resistir. El deseo de poder está integrado en los seres vivos. Incluso en un mundo sin chakra, la gente anhela fuerza. En el mundo shinobi, donde los superpoderes existen y están claramente clasificados, ese deseo arde aún más. No era diferente del asombro y el anhelo que la gente común en algún reino de fantasía podría sentir hacia los señores dominantes que los gobernaban. No es de extrañar que la atmósfera se incendiara. Y justo cuando el calor alcanzó su punto máximo, los anfitriones dieron a conocer otra función. Modo libre. A través de imágenes en vivo, explicaron. El juego permitiría a los jugadores entrar en combate como ellos mismos, para experimentar lo que es luchar como una verdadera potencia. Por supuesto, esto era principalmente para civiles y shinobi de bajo rango. Para la élite, Chunin y superiores, probablemente se sentiría como una degradación. Pero eso no era algo que admitirían en la conferencia. Solo después del lanzamiento los jugadores lo descubrirían por sí mismos. Aún así, la multitud estaba completamente vendida. Todos querían llevarse el juego a casa y saborear la emoción de ser un campeón. Capítulo 167. El video promocional del modo libre fue una animación CG producida directamente por Uchiha Kei. Sin embargo, todas las acciones de combate que aparecen en él eran reales, capturadas en movimiento de las pruebas originales realizadas por los 4 pequeños usando el modo libre. Por preocupación por su privacidad, Uchiha Kei no usó las imágenes reales de los 4 pequeños. En cambio, aplicó una superposición de piel que los transformó en 4 shinobi desconocidos pero con un estilo único.
Las escenas de batalla se inspiraron en gran medida en el manga original de Naruto y el estilo cinematográfico de la serie de juegos Naruto Ultimate Ninja Storm, lo que hace que las imágenes sean extremadamente impresionantes y llenas de adrenalina. Combate. Competición. Pasión. Intensidad. Estilo. Todos los elementos desencadenantes de dopamina y bombeo de adrenalina estaban presentes. En un mundo shinobi repleto de poderes excepcionales, incluso las mujeres no pudieron resistir el encanto de la palabra fuerza. Especialmente cuando el anfitrión declaró con entusiasmo que el modo libre podría impulsar a los jugadores al nivel de un Chunin promedio, en ese momento, el entusiasmo de la multitud ya no podía contenerse. Después de todo, experimentar la fuerza de primera mano y simplemente observar la fuerza de otra persona eran dos cosas muy diferentes. Aquellos con algo de estatus, fuerza e inteligencia en Konoha, así como espías de otras aldeas y facciones, sintieron de inmediato el valor más profundo detrás de este juego: adiestramiento, empoderamiento, mejora de habilidades de combate, e incluso, desarrollo de jutsu. Todas las cosas más vitales para la fuerza de un shinobi, este juego podría proporcionarlas todas. Hiruzen Sarutobi, sentado en una sala VIP junto a su hijo, frunció el ceño profundamente. ¿Algo tan poderoso, realmente se lanzaría sin restricciones? ¿No empoderaría eso a otras aldeas ocultas? No. Conociendo a Kei-kun, no haría un movimiento tan miope. Con ese pensamiento, Hiruzen se relajó. Seguramente se avecinaba un giro. Efectivamente, el anfitrión pronto aclaró que el modo libre era una característica especial del juego y solo se desbloquearía después de cumplir ciertas condiciones. No estaría disponible de inmediato para el público. No explicaron cuáles eran esas condiciones, sino que cambiaron el tema al siguiente segmento. Hiruzen sonrió, radiante de satisfacción. Esto demostró que su confianza no había sido infundada. Uchiha Kei sabía cómo ejercer moderación y cómo manejar fuerzas externas. Lo que el anfitrión realmente transmitió fue esto. Si otras facciones querían usar el juego para entrenar soldados y aumentar el poder de combate, tendrían que ofrecer suficientes beneficios a Konoha. Además, lo que podían obtener dependía completamente de los términos de Konoha. Si no se llegaba a un acuerdo, Konoha podía negarse e incluso comerciar con facciones rivales. Otro activo estratégico importante. Hiruzen ya podía imaginar a los otros Kage rechinando los dientes, pero obligados a inclinar la cabeza para obtener una copia sin censura del nuevo juego. La satisfacción, como beber agua helada en pleno verano o ponerse un nuevo par de ropa interior el día de Año Nuevo. Asuma Sarutobi, que había venido con su padre, notó su expresión y preguntó con curiosidad: «Papá, ¿qué te tiene tan feliz?» Hiruzen se rió entre dientes y se alborotó el cabello. «Asuma, estoy feliz por el futuro de Konoha. Nos estamos fortaleciendo cada día». Asuma parecía desconcertado, sin entender del todo. Hiruzen no dio más detalles, solo sonrió y dijo: «Asuma, asegúrate de mantenerte cerca de tu senpai, Kei. Ese chico, siempre trae a Konoha las sorpresas más deliciosas. Mientras Kei-kun esté con nosotros, Konoha seguramente prosperará». Esta vez, Asuma entendió. Asintió solemnemente y prometió llevarse bien con Uchiha Kei. Mientras tanto, la presentación pasó al juego en vivo. Los participantes seleccionados ingresarían al juego y demostrarían su mecánica de batalla a través de una transmisión en vivo. Por supuesto, esta vez, los jugadores elegidos usarían personajes del juego en lugar del modo libre. La manifestación duraría aproximadamente una hora. Después, la audiencia podría probar el juego por sí misma. Al igual que el evento anterior, se abrirían varias estaciones de juego por la tarde y los poseedores de boletos podrían experimentarlo. Dado el tamaño de la audiencia, los participantes serían seleccionados a través de un sistema de lotería. Fue en estas condiciones que Uchiha Obito y Kakashi emergieron del backstage. Eran dos de los jugadores de demostración designados. Pero no estaban solos. Uno tras otro, otros salieron, 12 en total. Entre ellos se encontraba una figura muy familiar: Namikaze Minato. Como embajador de toda la vida del juego Genjutsu, ¿cómo podría no aparecer en un momento tan crucial? En el momento en que subió al escenario, estallaron vítores. Hoy, el nombre Yeyou Flash no solo era conocido en Konoha, sino que tenía admiradores en toda la Tierra del Fuego. Su logro de aniquilar una unidad de élite de la niebla oculta en una sola batalla ya había sacudido a las otras aldeas. Pero como nadie había verificado la información, y pocos lo habían visto luchar de primera mano, solo Kirigakure entendía completamente el alcance del poder de Minato. Las otras aldeas se mantuvieron escépticas.
Todo lo que sabían era que llevaba el apodo de Yellow Flash y había dominado la técnica del dios del trueno volador desarrollada por el segundo Hokage. Aún así, había un problema. Aunque el dios del trueno volador era un jutsu del espacio-tiempo, se pensaba que su utilidad de combate real era promedio. Después de todo, incluso su creador había muerto en una emboscada de los hermanos Kinkaku y Jinkaku. Si ese era el destino del segundo Hokage, ¿qué tan fuerte podría ser realmente su sucesor? Otras facciones no ignoraban por completo a Minato. Había estado activo durante años, y los informes de inteligencia lo describían solo como un Chunin excepcional, no del todo al nivel de Kage. Así que su visión de la fuerza de Minato permaneció estancada en el pasado. Al igual que en la serie original de Naruto, cuando el combo AB de la nube oculta lo encontró, sabían que era formidable, pero no podían medir cuán peligroso era realmente. Incluso creyeron que tenían la oportunidad de derribarlo. Por supuesto, cualquiera que haya visto el anime sabe cómo resultó. El combo AB luchó contra Minato. Ai, el futuro cuarto Raikage, casi fue cortado. Si no fuera por Killer Bee sacrificando uno de los tentáculos de su 8 colas, Ai probablemente no estaría presente para convertirse en el Raikage o en un favorito de los fanáticos en ciertos círculos ilustrados. De las 5 grandes aldeas, solo Kirigakure tenía experiencia de primera mano del poder aterrador de Minato. Incluso si no conocían su estilo de lucha, sabían exactamente lo devastador que era que toda su unidad de élite fuera aniquilada de una sola vez. En el mundo shinobi, pocos podrían lograrlo, y solo si el escuadrón de emboscadas luchaba imprudentemente. Normalmente, cuando se enfrentaban a un oponente al que no podían vencer, esa unidad se retiraba. Incluso si algunas bajas fueran inevitables, alguien debería sobrevivir. Pero Kirigakure tenía fe en su equipo. Estos eran ninjas de élite. Incluso Hiruzen Sarutobi, considerado el Hokage más fuerte, habría luchado por eliminarlos por completo. Para Minato, hacerlo significaba una de dos cosas. O los emboscadores no tenían oportunidad de huir, o eran aniquilados en cuestión de segundos. Cualquiera de los escenarios demostró lo aterrador que era realmente. Desde entonces, Kirigakure había agregado a Namikaze Minato a su lista de enemigos ultra peligrosos. Hasta ahora, solo Hiruzen y el legendario Sannin habían estado en él. Y ahora, este mismo Namikaze Minato estaba en el centro del escenario, sonriendo con confianza y disfrutando de los atronadores vítores de la multitud. Esta era su segunda vez en una plataforma así. No estaba nervioso en lo más mínimo. Tranquilo, sereno, completamente inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Su comportamiento solo provocó vítores más fuertes. Muchos en la audiencia, especialmente las mujeres, ahora gritaban en lugar de aplaudir. Por lo tanto, el fenómeno de los ídolos comenzó a echar raíces silenciosamente en el mundo shinobi. La gente aún no se había dado cuenta. Todo lo que notaron fue lo intensas que gritaban esas fangirls. En cuanto a Uzumaki Kusina, sentada en la sección especial detrás del escenario reservada para las familias del personal, ver a su novio tan salvajemente adorado la hizo sonreír de orgullo. Estaba emocionada, ¿y quién podría culparla? Después de todo, ese tipo increíble en el escenario era suyo. Capítulo 168. Obito intentó presumir, pero le salió el tiro por la culata. 12 participantes, a cada uno asignado oficialmente un personaje del juego, fueron colocados en todos contra todos aleatorios de 3 hombres. De los 12 jugadores invitados especiales en este partido de exhibición, solo Kakashi y Obito habían jugado el juego antes. Todos los demás, incluido Namikaze Minato, eran nuevos. Dicho esto, la equidad no era el objetivo de esta exhibición. Se trataba de espectáculo. Dejar que 2 niños familiarizados con el juego lleguen a la final. Gran espectáculo. Dejar que el embajador de la marca, Minato, como novato total, comprenda rápidamente el juego y gane al final. También gran espectáculo. Si bien los locutores afirmaron que las asignaciones de personajes y los grupos de partidos eran aleatorios, detrás de escena estaba claro que había habido manipulación, específicamente separando a Minato, Kakashi y Obito en diferentes grupos para garantizar que los 3 llegaran a la final. Resultó que el arreglo de Uchiha Kei fue brillante. Los espectadores se sintieron completamente atraídos por la configuración del partido, que iba desde niños como Kakashi y Obito, hasta jóvenes como Minato, concursantes de mediana edad de entre 30 y 40 años, e incluso alguien de 50 años, anciano para los estándares shinobi. De hecho, la aparición de ese anciano sorprendió a muchos veteranos como Hiruzen Sarutobi, haciéndolos sentarse y exclamar al unísono: Akimichi Torizu. Torizu Senpai. Señor Torizu. Anciano Torizu.
Regordete y sonriente, Akimichi Torifu saludó a la multitud, pareciéndose más a un amable anciano del clan Akimichi que a uno de los discípulos de Tobirama Senju o un miembro del Konoha F4. Como uno de los pocos discípulos vivos del segundo Hokage, a Torifu nunca le había importado la política. En el pasado, apoyó a Hiruzen administrando la seguridad de Konoha y fue al frente durante la guerra en lugar de sentarse en una oficina. Después de envejecer, Torifu rechazó la oferta de Hiruzen de unirse a los rangos superiores y eligió un retiro pacífico en su lugar, pasando sus días escondido en el complejo de Akimichi. Así que ver a esta figura legendaria aparecer de nuevo, y en un contexto tan audaz y moderno, participando en una exhibición de juegos, fue realmente inesperado. Junto a Uchiha Kei, Uzumaki Kikyo lo miró sorprendido. Kei Nii, ¿cómo conseguiste que viniera Lord Torifu? ¿Por qué aceptaría unirse a este evento? Kei sonrió. Lord Torifu ha sido durante mucho tiempo un fiel fanático de mis juegos de Genjutsu. Ha jugado en todos. Simplemente nunca abandonó la finca de Akimichi, así que nadie lo sabía. Cuando se enteró de que necesitábamos voluntarios para la exhibición, vino y se inscribió él mismo. Por supuesto que no podíamos rechazarlo. Kikyo se quedó momentáneamente sin palabras, luego su expresión se iluminó en una de admiración, orgullo y alegría. Después de todo, incluso un anciano legendario de Konoha se había convertido voluntariamente en fanático de los juegos de Genjutsu de Kei y vino a apoyarlo. ¿No demostró eso lo increíble que era Kei? Lo que Kikyo no sabía era que la participación de Torifu también era un mensaje sutil. El último de la generación anterior que no había tomado partido, Akimichi Torifu, ahora respaldaba públicamente a los Uchiha, al Konoha Gaming Guild y a la iniciativa del juego Genjutsu. Esto importaba. Significaba que Konoha finalmente estaba verdaderamente unificada. Hiruzen sonrió. Koharu y Omura también se relajaron. Aquellos que entendieron las implicaciones también comenzaron a sonreír. Solo una persona no sonreía. Shimura Dance. Tal vez al viejo bastardo simplemente no le gustaba sonreír. De todos modos, escondido en las sombras observándolo todo, el rostro de Dance estaba más oscuro que una olla quemada. Desde que surgieron los juegos de Genjutsu, su estado de ánimo había sido completamente negro. Pero la traición de Torifu fue el último clavo. Le hizo sentir realmente que todo Konoha se había vuelto contra él. En ese momento, Dance vaciló. Él vaciló. Por primera vez, se preguntó, ¿se había equivocado? Enfrentando un aislamiento total y absoluto, incluso él no pudo evitar vacilar. Pero pronto, el obstinado anciano se recompuso, volviéndose más resuelto que nunca. Sí. Todos han sido engañados por el innatamente malvado Uchiha. Han caído en la ilusión de la prosperidad actual de Konoha y han olvidado el verdadero código Shinobi transmitido desde la era de los reinos combatientes. Han olvidado las dificultades del pasado y el legado del primer Hokage. Son traidores. Han traicionado los ideales del primer Hokage. Sí. Todos están equivocados. Solo yo tengo razón. Todo lo que he hecho, fue por Konoha. Soy el único que realmente tiene los mejores intereses de la aldea en el corazón. Mientras murmuraba para sí mismo, los ojos de Dance se volvieron más brillantes, su expresión cada vez más fanática, rebosante de pasión y convicción. En este punto, Dance había entrado completamente en la mentalidad de, si mis enemigos se oponen a mí, debo tener razón. Si no se oponen a mí, sigo teniendo razón. Si mis amigos me apoyan, tengo razón. Si no lo hacen, ya no son amigos, son enemigos. Y si mis enemigos se oponen a mí, definitivamente tengo razón. En resumen, un ciclo de retroalimentación perfecto de no soy y yo, es el mundo el que está mal. Bajo este engaño psicológico, la expresión fría de Dance chocó con el estado de ánimo cálido y enérgico del evento. Sus ojos helados se fijaron en Obito en el escenario mientras comenzaba a imaginar vívidamente escenas de capturarlo y torturarlo para descubrir evidencia de los siniestros planes de los Uchiha usando juegos de Genjutsu. Mientras tanto, las agrupaciones de coincidencias y las asignaciones de personajes estaban completas. Kakashi, Obito y Minato recibieron casualmente personajes que les convenían. Kakashi interpretó una versión mini de Colmillo Blanco. Obito no obtuvo un mini Yellow Flash, sino un Shinobi de Iden Mist cuyo estilo de combate coincidía con el de Obito. Minato, naturalmente, recibió una mini versión de sí mismo. El Everyone de cabello dorado. Los partidos se llevaron a cabo en grupos.
Kakashi fue el primero, junto con otros dos jugadores, en un campo de batalla boscoso lleno de terreno irregular, un río y un dosel denso, lo que redujo significativamente la visibilidad. Al ingresar al juego, lo primero que hicieron los nuevos jugadores fue acostumbrarse a sus nuevos cuerpos y descubrir las habilidades de sus personajes, o arriesgarse a morir instantáneamente. Los espectadores observaron cómo los jugadores permanecían en su lugar, experimentando con diferentes movimientos, ajustándose a las nuevas formas de sus avatares. Las sensaciones desconocidas fueron emocionantes. El poder bruto de sus personajes los sorprendió. A diferencia del modo libre, estos personajes fueron calibrados al nivel de Chunin de élite. Entre los 12 jugadores, solo Minato y Torifu tenían ese tipo de poder. El resto iba desde Chunin especiales hasta Chunin, genin o incluso civiles. Un jugador, interpretando a un civil, se sintió abrumado por el poder de su avatar. Corrieron, saltaron y vitorearon, saboreando la sensación de fuerza absoluta. Luego vino Kakashi, el único que sabía jugar. Lo que siguió fue la clásica técnica de barra de salud que desaparece. Kakashi se acercó silenciosamente al civil, que estaba ocupado caminando por los árboles y maravillándose de sus nuevos poderes, y realizó un despiadado asalto con cuchillas. El civil, presa del pánico ante un ataque repentino, trató de huir, pero Kakashi los atrapó. Jugando como mini colmillo blanco Sakun, Kakashi ejecutó un combo de habilidades seguido de un movimiento final que vació rápidamente la barra de salud del jugador. Para la audiencia, parecía que un jugador que disfrutaba de la divinidad fue emboscado repentinamente por un despiadado demonio de cabello blanco, que lo cortó con una precisión deslumbrante y brutal. Su técnica era aguda y hermosa, convirtiendo el asesinato en un arte. Algunos incluso se maravillaron de la durabilidad de los civiles. Resistieron lo que parecían cientos de ataques. En verdad, muchas de las habilidades eran tan rápidas que un golpe parecía una ráfaga de cortes. Los shinobi experimentados, sin embargo, vieron más allá del estilo, vieron pura intención asesina. Aquellos que habían luchado junto al verdadero colmillo blanco, Sakumo Ataque, o habían sido testigos de ello, quedaron conmocionados. Reconocieron su estilo en el de Kakashi. Por supuesto, el estilo de Sakumo era más directo, una verdadera técnica de asesinato, y su espada era una espada corta, no una katana. Aún así, el cabello plateado y la técnica feroz evocaron recuerdos del legendario colmillo blanco. Muchos ancianos de Konoha suspiraron con nostalgia y sonrieron con alivio. Kakashi tenía el talento para heredar el manto de Sakumo. Verlo usar un personaje al estilo colmillo blanco para dominar solo fortaleció esa creencia. Se sintió como la segunda venida del colmillo blanco. Vítores, jadeos y elogios estallaron en todo el lugar. Mientras tanto, la pelea de Kakashi había hecho suficiente ruido para alertar al tercer jugador. Cuando el juego notificó que un concursante había sido eliminado, el restante se puso en atención, preparándose para un enfrentamiento. Kakashi no esperó, lanzó un nuevo asalto de inmediato. El joven genio lo sabía. Nunca le des tiempo al enemigo para que se adapte. Dejar que se adapten solo dificultaría las cosas. Al ver esto, los espectadores conocedores asintieron con aprobación. Un shinobi debe atacar cuando el enemigo está en su punto más débil. La justicia no tenía cabida en el combate de vida o muerte. Incluso si esto no era un combate real, la mentalidad tenía que ser la misma. Kakashi cumplió. Eliminó al segundo oponente y avanzó fácilmente a la siguiente ronda. Cuando los tres jugadores salieron del juego, el civil tenía una mirada aturdida. El segundo jugador estaba claramente frustrado, molesto porque no había tenido tiempo de aprender su personaje antes de naufragar. Pero no importaba, esto era solo una lucha de rendimiento. Ganar no era el punto. Y ni siquiera eran los personajes principales. No se hizo daño. Los anfitriones subieron al escenario para calentar a la multitud. Con sonrisas y entusiasmo, elogiaron la victoria de Kakashi, agradecieron a los perdedores y anunciaron que todos los jugadores recibirían una copia gratuita de Ultimate Storm y otros premios conmemorativos. Eso los animó de inmediato. A continuación, Obito y sus dos oponentes entraron al campo. Impulsado por la actuación de Kakashi, Obito estaba decidido a no perder. Demostraría que él era más fuerte. Seleccionó a un ninja de la niebla oculta armado con una cadena cubierta de cuchillas, un arma extremadamente rara y difícil de usar. Afortunadamente, Obito había usado el personaje en pruebas anteriores y lo encontró muy intuitivo. Ahora, su control era aún más agudo. Lástima que los puntos de estilo no funcionaron. Obito había mejorado, pero su habilidad bruta y su técnica de combate aún estaban por detrás de las de Kakashi. Comenzó fuerte pero luchó contra el oponente final, un Chunin que también se había adaptado a su avatar.
Obito ganó al final, pero apenas. Su barra de salud estaba casi en rojo. Aún así, estaba feliz, especialmente cuando Rin Nohara lo colmó de elogios. Para alguien enamorado, el aliento de su diosa es todo lo que importa. Incluso si perdió con estilo contra su rival, la sonrisa de Rin hizo que todo valiera la pena. Capítulo 169. Uchiha Madara está deseando bailar. El tercer partido contó con Akimichi Torifu y otros dos jugadores, verdaderos recién llegados al juego. El papel de Torifu era el de un hombre musculoso de piel oscura de la aldea de la nube oculta, el mismo personaje que Miguri había interpretado una vez. Los dos jugadores emparejados con Torifu estaban bajo una inmensa presión, absolutamente abrumados. A pesar de que Torifu había estado retirado durante años, su nombre todavía resonaba en todo el pueblo. Sus logros pasados habían sido registrados en los libros de texto de la Academia Ninja de Iden Leaf. ¿Cómo podría alguien ganar contra un veterano así? E incluso si lograron ganar, ¿sería eso algo bueno? ¿No estarían buscando problemas? No importa cómo lo mires, este fue un partido sin ventajas reales. Al final, los dos acordaron en silencio dejar de lado su deseo de ganar y simplemente disfrutar del juego. Con esa mentalidad, en realidad se desempeñaron bastante bien, adaptándose rápidamente a sus roles. En cuanto a Akimichi Torifu, su deseo de ganar era aún más débil. No le importaba ser eliminado, solo estaba aquí por diversión y, como fanático del juego, solo quería estar entre los primeros en experimentarlo. Entonces, después de ingresar al juego, no se apresuró a entrar en combate. En cambio, exploró con alegría la playa, familiarizándose con su nuevo cuerpo y probando cómo se sentía caminar sobre el agua de mar. El mapa de esta ronda era una isla pequeña. Para ser honesto, era la primera vez que Torifu veía un entorno así. No era que nunca antes hubiera visto el océano, pero Konoha era una aldea del interior, y Torifu generalmente estaba en servicio de defensa, rara vez salía de la aldea. Las pocas veces que había visto el océano fueron durante las misiones en su juventud, e incluso entonces, el clima era malo y el entorno costero poco impresionante. Además, dado que la niebla oculta a menudo lanzaba ataques sorpresa desde el mar, siempre estaba brumoso y lluvioso. Entonces, ¿dónde habría experimentado Torifu el encanto de la playa, el océano y la luz del sol a la vez? En el mundo shinobi, donde la información se propagaba lentamente y la comunicación era primitiva, la mayoría de la gente no tenía idea de cómo era el océano. Incluso aquellos que lo habían visto lucharon por describirlo. Después de todo, los humanos no pueden imaginar realmente algo que nunca han visto. Pero el mapa de la isla que Uchiha Kei había creado seguía una estética de anime. Sol brillante, clima agradable, brisa marina refrescante, vegetación exuberante e incluso algunos animales inofensivos que deambulaban por el área. La playa tenía arena limpia y no había criaturas marinas espeluznantes. Puramente en términos de experiencia sensorial, se sintió increíblemente relajante. Era un paraíso de vacaciones. Incluso la audiencia que vio el evento de lanzamiento quedó asombrada. Muchas personas con tiempo y dinero comenzaron a preguntarse si existía un lugar así en el mundo real, y si no, ¿podría esta isla del juego convertirse en un destino de vacaciones? Algunas personas con mentalidad empresarial ya estaban buscando islas similares en realidad. Incluso si no fuera una combinación perfecta, podrían replicar artificialmente el resto. Después de todo, la alteración del terreno a gran escala era difícil en este mundo lleno de individuos extraordinarios, pero las modificaciones a pequeña escala eran completamente factibles. Si pudieran recrear la sensación de isla del juego, podrían abrirlo como un centro turístico y hacer una fortuna. Otros que tenían acceso a la red de Genjutsu de Kei, un mundo ilusorio indistinguible de la realidad, ya se estaban preparando para probarlo esa misma noche. En un mundo así, crear una réplica de la isla no era ningún problema. Jiraiya, en particular, parecía inspirado. Una sonrisa lasciva se deslizó por su rostro cuando claramente comenzó a planear agregar un escenario de isla a su próximo juego para adultos. En el mundo del juego, Akimichi Torifu estaba completamente cautivado por la playa y el océano. Se puso en cuclillas para recoger un puñado de arena tibia, sonriendo mientras disfrutaba de la textura. Miró a su alrededor pensativo, como si estuviera considerando colocar un sillón y una sombrilla de playa para poder dormir la siesta todo el día. La actitud de ese anciano retirado hacia la vida lo hacía parecer completamente fuera de lugar en un juego competitivo. Luego vino un rugido, seguido de un choque de poder. Butter Style y Win Style chocaron en la distancia, atravesando hileras de palmeras. Resultó que los otros dos jugadores se habían encontrado y se lanzaron a la batalla sin dudarlo.
La energía feroz hizo que Torifu se detuviera y mirara el polvo arremolinado y los elementos que se estrellaban en la distancia. Después de pensarlo un momento, caminó hacia una palmera cerca del mar y se sentó de nuevo, disfrutando de la brisa mientras las hojas lo protegían del sol. Realmente estaba frente al mar, con flores de primavera floreciendo. Su comportamiento pacífico parecía decir, el mundo es tan hermoso, ¿por qué están todos tan enojados? Aprende a disfrutar de la vida. Pero el personaje que interpretó era un guerrero de aspecto duro y piel oscura, prácticamente el chico del cartel de la estética de Eden Cloud Raikage. El acto relajado del abuelo de Torifu fue puro contraste. La transmisión en vivo dividió la pantalla entre las dos peleas, y el contraste fue tan discordante que creó una sensación de distorsión espacio-temporal. El dramático choque tuvo menos atractivo que el sereno reposo de Torifu frente al mar. Muchos espectadores de repente quisieron entrar en el juego ellos mismos. La multitud de negocios observó todo esto con ojos brillantes. El plan de la isla de vacaciones parecía increíblemente prometedor. Si pudieran replicar el entorno del juego, definitivamente obtendrían las ganancias. Si tuvieron éxito o no, dependería de sus habilidades individuales. Y así, había comenzado una guerra comercial silenciosa. A medida que se intensificaban las extrañas vibraciones tanto dentro como fuera del juego, el tercer partido se acercaba a su fin. Uno de los dos luchadores salió victorioso, se curó ligeramente con un raro elemento de recuperación en el juego y se dirigió hacia Torifu. Estos elementos curativos eran escasos y solo restauraban una pequeña cantidad de salud. Aparecieron al azar, y conseguir uno dependía completamente de la suerte y la habilidad. Este afortunado sobreviviente, impulsado por la determinación, partió hacia la ubicación de Torifu. Aunque Torifu estaba frente al océano, inmediatamente sintió que se acercaba. Ni el sonido ni el chakra habían sido ocultados. El anciano retirado de Konoha suspiró impotente. Al darse cuenta de que su tiempo de relajación había terminado, se puso de pie y se volvió hacia su oponente. Entonces, ¿has venido? El retador se detuvo y lo miró a los ojos. Sí. He venido. Torifu, no deberías haberlo hecho. Challenger. Pero lo hice. Torifu. Ah, entonces no hay forma de evitarlo. ¿Empezamos? El retador asintió. Empecemos. Torifu-senpai, estaré bajo tu cuidado. Su tono tenía la bravuconería ardiente de un delincuente que grita Yoroshiku. Y golpeó primero. Habiendo sobrevivido a la batalla anterior, su mentalidad había cambiado. Ya no temía derrotar a un anciano respetado. Después de experimentar una lucha a muerte, donde la supervivencia importaba más que el honor, solo tenía un objetivo: ganar. Incluso si el oponente era un senpai querido, incluso si era el propio Hokage, no importaba. Los aplastaría si eso es lo que se necesita para lograr la victoria. Vamos, Torifu-senpai. Solo uno de nosotros sale vivo de esto. Su rugido estaba lleno de pasión, tanto la del personaje como la suya propia. Torifu dejó escapar un largo y pensativo suspiro. Tal determinación, muy bien. Siento tu determinación. Entonces permíteme responder de la misma manera, con todo lo que tengo. Un relámpago estalló. El guerrero de piel oscura activó el modo Lightning Release Chakra, la técnica característica de Eden Cloud. Aunque Torifu no había practicado mucho su papel, claramente había leído las instrucciones cuidadosamente. La repentina transformación de Torifu encendió al retador de sangre caliente, quien sonrió maliciosamente y desató un estile. Una ráfaga de escombros barrió hacia Torifu. Torifu lo esquivó sin dudarlo. Impulsado por Lightning Release, su velocidad le permitió evadir y contraatacar. Por supuesto, esta versión de la técnica no podía compararse con la del Raikage. Era solo un ninjutsu estándar de Cloud, moderado en potencia y duración, equilibrado para el juego. Torifu no planeaba confiar en él durante toda la pelea. Lo usó para cerrar la distancia y lanzar una serie de golpes simples pero efectivos. No hay movimientos definitivos, solo ataques y técnicas básicas. Sus puños y pies, crepitando con un rayo, aterrizaron limpiamente, reprimiendo a su oponente. No fue llamativo como el duelo anterior. Esos jugadores habían lanzado todas las habilidades y la habilidad definitiva que tenían en una exhibición de fuegos artificiales. Pero la actuación de Torifu fue de manual, eficiente, fundamentada y mortal. A pesar de ser la primera vez que usaba el personaje, Torifu se movía con una precisión asombrosa, como un shinobi experimentado en un nuevo cuerpo. Mirando desde el mundo real, Kakashi y Obito tragaron saliva. La presión de este veterano fue inmensa. Intercambiaron miradas, sabiendo muy bien que incluso con su experiencia previa en el juego, habrían perdido contra él.
Entre los jugadores restantes, solo Namikaze Minato seguía encendido. Su brillante sonrisa permaneció intacta, los ojos brillaban de emoción. No dijo una palabra, pero su postura lo dejó claro. Su espíritu de lucha se había encendido por completo. Al final, Torifu ganó. Una victoria abrumadora a través de la habilidad y la experiencia. Su oponente se quedó atónito, con el rostro congelado por la incredulidad. Incluso después de salir del juego, el retador se sentó aturdido, todavía tratando de procesar la derrota. Cuando finalmente se recuperó, miró a Torifu con asombro y admiración. Había sido completamente humillado. El propio Torifu simplemente volvió a su modo de abuelo alegre y relajado, como si no hubiera pulverizado a alguien en el olvido. La multitud estalló en vítores, jadeos y elogios. La generación anterior, familiarizada con Torifu, solo se rió entre dientes. Ninguno de ellos se sorprendió. Hiruzen Sarutobi y los otros viejos amigos sonrieron con orgullo. La jubilación no había embocado a Torifu ni un poco. A pesar del envejecimiento, su voluntad e instintos como ninja se mantuvieron agudos. Con un cuerpo joven, todavía era el más fuerte de los Akimichi, y uno de los discípulos del segundo Hokage. Entre la multitud, el hombre más viejo de todos, Uchiha Madara, no dijo nada. Con el rostro tranquilo, sorbió tranquilamente su cola. Pero en esos viejos ojos nublados ardía un fuego furioso. El espíritu salvaje del león se agitó. Quería bailar de nuevo. Aunque pensaba que estos partidos eran infantiles, habían reavivado su espíritu de lucha. Incluso Madara solo podía ingresar al juego como un avatar estándar o con restricciones en el modo libre, limitado al nivel Chunin. Pero eso solo significaba que finalmente podía disfrutar de la batalla, como en los días en que se enfrentó a Hashirama Senju. Es cierto, incluso peleas. En este momento, el viejo Madara apenas podía esperar para saltar al juego y experimentar la emoción de la batalla una vez más. Capítulo 170. Minato Namikaze. Debo ganar con estilo y elegancia. Para el partido final, no se necesitó emparejamiento. Los últimos 3 participantes sabían que estaban arriba. Gracias a los comentarios de alta energía del presentador y la creación de publicidad experta, aunque el resultado parecía obvio, la emoción de la audiencia alcanzó un punto álgido. Minato Namikaze saludó a la multitud con una sonrisa encantadora y radiante antes de ingresar al juego. En su mente, recordó las instrucciones de Uchiha Kei del día anterior. Minato, en el partido de exhibición de mañana, debes ganar. Y no solo ganar, gane con estilo. Gana con estilo. ¿Entendido? Minato no estaba seguro de qué calificaba como una victoria elegante, ni sabía por qué Kei quería eso de él. Pero como siempre, eligió confiar incondicionalmente en su mejor amigo. Sin lugar a dudas, decidió observar y adaptarse mientras cumplía sin problemas con la solicitud de Kei. Su escenario esta vez fue una recreación de una ciudad clásica de la era Shinobi inspirada en la Tierra del Fuego. En tal entorno, el combate callejero cuerpo a cuerpo era inevitable. La ciudad estaba llena de NPC, cada uno con comportamientos únicos. Cuando los jugadores corrían por los tejados y callejones, los NPC miraban con curiosidad y luego volvían a sus tareas. Si estallaba el combate, huirían. Si un NPC desafortunado quedaba atrapado en el fuego cruzado, estallaba el pánico. El objetivo era hacer que el escenario fuera lo más realista posible. Por supuesto, los jugadores podían optar por masacrar a los NPC, pero este no era un juego del tipo dale amor. Matar NPC resultaría en penalizaciones. El HP de los jugadores disminuiría según la cantidad de NPC dañados y se verían afectados por desventajas que reducirían el ataque, la defensa y la velocidad. Evitar las bajas de los NPC se convirtió en una mecánica central de este campo de batalla. La regla parecía justa, se aplicaba a todos, pero en realidad, las habilidades de cada personaje eran diferentes. Algunos tenían rangos de ataque pequeños y no tenían que preocuparse por el fuego amigo. Otros tenían habilidades de área amplia que podían golpear fácilmente objetivos no deseados, lo que los hacía más indecisos durante el combate. Entre los 3 participantes, uno tuvo grandes ataques de AOE. Sus movimientos con frecuencia ponían en peligro a los NPC circundantes, lo que lo obligaba a luchar con cautela. Por el contrario, Minato controlaba una mini versión del destello amarillo, un personaje conocido por su velocidad cegadora y sus golpes precisos. Su estilo de ataque se centró en la precisión, lo que le permitió evitar dañar a los NPC. Minato aprovechó esto. Siguiendo las instrucciones de Kei de ganar con estilo, evitó a todos los NPC sin problemas y lanzó ataques quirúrgicos contra sus 2 oponentes usando tácticas de emboscada de alta velocidad.
Para la audiencia que miraba la transmisión en vivo, Minato era la encarnación de Yellow Flash. Lo vieron atacar detrás del enemigo más cercano con una velocidad impresionante. Antes de que su oponente pudiera reaccionar, Minato desató una ráfaga de golpes penetrantes, optimizando completamente la mecánica de velocidad del personaje. Cuando el enemigo tomó represalias con ataques destructivos, dañando edificios y poniendo en peligro a los NPC, Minato esquivó con una precisión impecable. Ni un solo golpe aterrizó sobre él. Usando un personaje de juego diseñado a su imagen, Minato demostró la verdadera brillantez del Yellow Flash. Con su primer enemigo derribado sin problemas, el segundo finalmente llegó, lanzando imprudentemente un ataque de alto poder para abrumar a Minato. Era el sueño de un tonto. Minato esquivó de nuevo con una velocidad vertiginosa, haciendo que el ataque fuera inútil. En verdad, este personaje no fue dominado. La diferencia de velocidad no era enorme en comparación con otros. Kei había hecho un excelente trabajo con el equilibrio del juego. Sin embargo, Minato era simplemente la pareja perfecta para el personaje Jinjin. Estaba hecho a medida para él. Su maestría era tan natural que se sentía como si hubiera regresado a su mejor momento antes de dominar la técnica del dios del trueno volador. Ejerció el personaje hasta su límite absoluto, elevando su poder muy por encima de la competencia. En una deslumbrante ráfaga de golpes dorados, Minato despachó al segundo oponente, también sin recibir un solo golpe. Los dos jugadores a los que derrotó quedaron aturdidos, sin siquiera comprender completamente lo que había sucedido. Con eso, el partido terminó. Al ver los resultados que logró Minato, la audiencia estalló. Después de sus jadeos de asombro vinieron vítores y cánticos salvajes. Destello amarillo. Rugieron. El canto se hizo más y más fuerte, ola tras ola. La victoria de Minato no solo fue limpia, fue espectacular. Cada segundo de la transmisión en vivo lo había mostrado en su mejor momento, encarnando completamente el destello amarillo. Elegante. Poderoso. Radiante. Veloz. Al igual que cuando los fanáticos de Naruto en la Tierra vieron por primera vez a Minato dominar el campo de batalla durante la batalla del puente Kanabi, los espectadores de hoy quedaron impresionados por su abrumador talento y habilidad. Minato había cumplido perfectamente con la solicitud de Uchiha Kei. Gana con estilo. Gana con estilo. Su estatus de ídolo se disparó. El contraste con Akimichi Torifu no podría haber sido más sorprendente. Torifu representaba décadas de experiencia experimentada, un ninja de élite clásico. Minato, por el contrario, no estaba tranquilo ni curtido. Encarnaba una brillantez prodigiosa, un genio académico cuyo talento natural aplastaba al shinobi promedio. Cuando un genio pone un poco de esfuerzo, la brecha se vuelve insuperable. Este contraste extremo desencadenó un incendio forestal de anticipación. La multitud esperaba ansiosamente la final. Querían ver quién ganaría en un enfrentamiento entre dos shinobi de élite que representaban diferentes épocas y filosofías. En cuanto a Kakashi y Obito, aunque ambos eran genios, todavía estaban demasiado verdes. Si bien son más fuertes que la mayoría de los jugadores, en comparación con Minato y Torifu, solo eran personajes de fondo para la atmósfera. Eso no fue un desaire. Solo la verdad. Incluso Kakashi y Obito sintieron lo mismo. Después de ver la actuación tranquila y experimentada de Torifu, y luego ver la impresionante batalla de Minato, se dieron cuenta de lo abrumador que podía ser el verdadero genio. La diferencia era obvia. No necesitabas ser un experto para verlo. Entonces, los dos jóvenes volvieron sus miradas el uno hacia el otro. Si no podían competir con su maestro Lord Torifu, entonces al menos podrían aprovechar esta oportunidad para golpearse el uno al otro. Y así, el espíritu de las luchas internas comenzó a brillar.